Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida al día de hoy. Agradezco mucho que nos estén acompañando. Quiero que sepan que nos hace muy feliz contar con la presencia de ustedes. El día de hoy vengo a comentarles que hicimos un gran cambio en la fundación. Como han visto de pronto en nuestras redes sociales, como lo ven acá en los logos, la fundación ahora cuenta con un nuevo nombre. Ahora somos Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares, MIOS. ¿Por qué escogimos este nombre? Porque MIOS es la palabra músculo en griego. Entonces nos pareció muy bonito, muy llamativo y queríamos darle un cambio para que fuera más llamativo para ustedes y asimismo sigan con nosotros, sigan apoyándonos siempre. Nuestras redes sociales ahorita nos van a encontrar como Fundación Míos, nos encuentran en Instagram, Facebook y X. Esperamos que el día de hoy sea de su agrado. Vamos a contar con la compañía de la doctora Sandra Pérez, una gran aliada de la Fundación, nutricionista. Y en este momento los dejo con Lina Mateos, que es una de nuestras compañeras. Buenas tardes, Lina, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Nancy. Es un gusto volvernos a encontrar. Entonces, como ya les comentó Nancy, reciban un cordial saludo desde la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares míos. Queremos agradecer a todas las personas que se unen, que se conectan a este webinar. El día de hoy nuestra charla se llama Aprendiendo las claves para la alimentación en la distrofia muscular de Duchenne. Quiero recordarles que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y vía Facebook Live y en los últimos 10 minutos de la charla se dejará un espacio para que a través de estos medios pues puedan dejar en la cajita inferior sus inquietudes, sus preguntas y nuestra conferencista dará pues la respuesta a cada uno de ellos. Así las cosas, quiero darle la bienvenida a la doctora Sandra Juliet Pérez Castro, quien será nuestra conferencista en este día. La doctora Sandra es nutricionista, dietista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene un máster en neuromarketing de la Universidad de Barcelona. También es educadora en diabetes de la Asociación Colombiana de Diabetes. Es coach nutricional, certificada y experta en alimentación consciente de la Universidad de Barcelona. También es directora científica de Fullness, Centro de Nutrición, ubicado en la ciudad de Pereira, y es docente de la Maestría de Nutrición Deportiva de la Universidad CES. Bienvenida, doctora Sandra. Es un gusto para nosotros tenerla nuevamente aquí. Adelante, por favor. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto de verdad para mí poder compartir con pacientes y con todas las personas que están relacionadas con el tema y con el mundo de la distrofia muscular de Duchenne. Y de verdad que espero que al final de esta conferencia ustedes puedan tener la posibilidad de aclarar conceptos, dudas y tener algo muy claro, información de alimentación y nutrición basada en la evidencia. Entonces, bienvenidos. Recuerden que esta actividad está realizada para ustedes y durante el transcurso de la presentación, si tiene preguntas pueden dejarlas y si están comunicados personas de otros países, les recomiendo que me hagan saber de cuáles países son para poder individualizar también los alimentos y hablar en una forma más clara. Entonces, bienvenidos y vamos entonces a iniciar. Permítanme, yo comparto pantalla y quiero que me verifiquen si ven bien la presentación. Perfecto. Entonces hoy vamos a hablar en una forma rápida, clara y sencilla acerca de las claves para manejar la alimentación en la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, la ruta de viaje, ¿cuál va a ser? Primero vamos a hablar de qué es la distrofia muscular de Duchenne, cuáles son los tratamientos que existen hasta el momento, cuáles son esas manifestaciones clínicas, cuál es el diagnóstico, cuáles son esas etapas por las que pasa el paciente para después llegar a lo más importante, que es el manejo nutricional de los pacientes con esa patología. Entonces, recordemos que la distrofia muscular de Duchenne, uno, es una enfermedad genética. Dos, que tiene unas características muy especiales en las cuales hay una alteración en la mutación de un gen que codifica la distrofina,
que es la encargada de ayudar a el desarrollo y el funcionamiento del tejido y la masa muscular. Entonces, al no haber una distrofina, se presenta un daño de la masa muscular, se presenta debilidad muscular progresiva y recordemos algo, que se presenta en los varones porque la alteración está dada por el cromosoma X y algo también muy importante es que en algunos pacientes viene de forma congénita, es decir, desde el desarrollo intrauterino, pero en algunos pacientes también esta mutación puede ser y ocurrir de manera espontánea. Entonces vemos que como es una condición que ya viene manejada genéticamente, la importancia es que en estos procesos de intervención interdisciplinaria ustedes puedan tener un manejo preventivo de las complicaciones y un manejo muy adaptado a las necesidades de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas que se presentan en la distrofia muscular de Duchenne? Pues primero vemos que claramente hay una afectación motora, que es como el motivo de consulta por el cual los pediatras o los padres cuando asisten a valoración con sus niños empiezan a activar como esas señales de alerta. 2, se presenta una alteración a nivel cardiovascular. 3, una afectación a nivel del sistema respiratorio. Algo también muy importante es que todos estos niños con distrofia muscular de Duchenne presentan una afectación y unas alteraciones a nivel cognitivo, tanto como de lenguaje, como de aprendizaje. Otro aspecto importante, pues, es la afectación en el sistema osteoarticular y otro aspecto, como les comentaba anteriormente, que básicamente las mujeres son las portadoras del gen de la distrofia muscular de Duchenne, pero finalmente son los niños o los hombres quienes desarrollan esta condición o esta patología. ¿Y qué hay que hacer o cómo se diagnostica realmente esta distrofia muscular de Duchenne? Entonces recordemos que esa distrofia muscular, como les decía anteriormente, se presenta una alteración a nivel motor. Entonces, ¿qué encuentran como los padres de familia? Un retraso en la adquisición de la marcha y eso se va viendo como en los niños menores de 18 meses, donde dicen, ve, con respecto a los otros niños, este niño no se mueve tan fácil, se cae frecuentemente, o son esos niños que caminan en puntillas o caminan con una marcha con balanceo de las caderas, pero aparentemente eso parece y pasa desapercibido tanto en los padres como en los profesionales de la salud. Ya más adelante se van viendo dificultades para correr o para levantarse del suelo y algunos niños presentan algunas deformidades o anomalías a nivel de los pies, cómo se paran, cómo está la ubicación de sus pies en el momento de cambiar de posición. 2, existen también otro tipo de problemas no motores, entre estos tenemos el retraso global del desarrollo, también un retraso del lenguaje. Entonces son niños que comparados como con los niños de su edad no tienen como un vocabulario muy abundante y en la forma que expresan como sus pensamientos, sentimientos, emociones, esto empieza a generar como señales de alerta como a nivel de los padres y ya de los profesionales de la salud. Algunos niños de estos presentan algunas alteraciones de espectro autista y un gran porcentaje de los niños con distrofia muscular de Duchenne empiezan a presentar alteraciones a nivel del hígado, donde las transaminasas como la TGO y la TGP empiezan a presentar alteraciones. También hay alteraciones a nivel del músculo, entonces se empieza a presentar mioglobinuria y algunas alteraciones a nivel del calcio y a nivel del metabolismo de todos estos compuestos que se relacionan con todas las alteraciones a nivel osteoarticular. Recordemos que la edad promedio de diagnóstico es entre los 4 y los 5 años. Desafortunadamente, cuando se realiza ese diagnóstico, los niños ya vienen con un deterioro ya cognitivo y un deterioro que ya se ha presentado como a largo plazo. Otro aspecto importante es la recomendación. Lo ideal sería que este diagnóstico fuera precoz y en todo el tema de problemas cognitivos vemos que hay retraso del lenguaje, retraso del desarrollo global y trastornos en la conducta y es de ahí donde de pronto
Algunos padres, cuando tenemos la oportunidad de hacer consulta, que usualmente la hacemos de manera virtual, ellos refieren que a veces es muy difícil lograr el manejo emocional de estos niños porque es muy difícil controlarlos en algunos casos. Por eso, padres, la recomendación de que siempre ustedes asistan a todas las terapias y a todos los grupos de intervención que las fundaciones de las ciudades donde ustedes se encuentren están dispuestos a ayudarlos para poder que tengan una orientación clara de cómo manejan todas estas condiciones. Entonces vamos a ver cuáles son esas etapas del desarrollo de la distrofia muscular de Duchenne y qué debemos tener en cuenta. Entonces recordemos que la edad temprana ocurre entre los 0 a los 7 años. Ahí la distrofia muscular de Duchenne se suele diagnosticar en esta etapa. Los niños con distrofia muscular de Duchenne, recuerden, se mueven más despacio, con mayor dificultad y pueden parecer un poco como con movimientos torpes y cansados en comparación con los otros niños. En esta etapa hay algo muy importante y es que la pantorrilla o los gemelos empiezan a agrandarse y ese es uno de los signos clínicos importantes también para empezar a detectar este diagnóstico. Y estos niños suelen ayudarse con las manos cuando quieren levantarse del suelo. No lo hacen de manera como una persona que tiene una buena fuerza muscular, sino que siempre están buscando como un punto de apoyo. Esa es la etapa de los 0 a los 7 años. ¿Qué pasa en la etapa de transición, que es una de las etapas más importantes y donde mayor volumen de pacientes estoy viendo en este momento en esas edades? Entonces vemos que ahí los músculos se van debilitando cada vez más, pueden tener dificultad para levantarse, son niños que tienen gran dificultad al subir las escaleras. Es habitual que caminen en puntillas para mantener el equilibrio y en esta etapa hay una fatiga frecuente y pueden aparecer ya problemas a nivel cardiovascular. Luego seguimos a la etapa donde ya hay la pérdida de capacidad para caminar, que esta se produce entre los 10 y los 14 años. ¿Y qué pasa ahí? Pues es un gran impacto para los niños en su independencia porque desafortunadamente un gran porcentaje de esta población requiere ya silla de ruedas. Y vemos que ahí la debilidad muscular sigue progresando y es muy difícil para ellos mantener erguidos y poder caminar. Entonces es donde empiezan a manejar posturas diferentes, donde ya empieza la escoliosis y otro tipo de alteraciones. Es habitual que necesiten silla de rueda y es posible que tengan escoliosis o algunas alteraciones. Y ya vemos que en la edad de los 15 años, o más, que es la edad del joven adulto, los pulmones se empiezan a debilitar y se puede necesitar ya soporte respiratorio. Deben realizarse controles regulares de los pulmones, del corazón, porque todas estas afecciones pueden generar y aumentar la aparición de las complicaciones a mediano y largo plazo. Y vemos que antes la esperanza de vida en este tipo de pacientes se situaba más o menos entre los 20 años. Pero hoy, gracias a todos los procesos de intervención, capacitación, desarrollo tecnológico, vemos que algunos pacientes de estos logran superar los 30 años y muy pocos los 40 años. La buena noticia es que si todos, como grupo familiar, como grupo médico, como grupo interdisciplinario, trabajamos unidos, pues vamos a lograr que todas esas complicaciones se demoren más en llegar. De ahí la importancia de participar en estos eventos de capacitación para que ustedes puedan tener claridad, empoderarse del conocimiento y tomar acción de cómo debe ser el abordaje para cada una de las etapas de la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que existen en este momento enfocados en el manejo de la distrofia muscular de Duchenne? Entonces, vemos que primero tenemos un tratamiento que es el gold standard, que es el tratamiento farmacológico con corticoides, porque estos corticoides van a ayudar a modular todos los procesos de movilidad y van a ayudar a que el niño pueda tener una mejor calidad de vida, que más adelante les voy a explicar cuáles son las ventajas y las desventajas. Dos, un tratamiento con fisioterapia y actividad física que es fundamental, porque recordemos, músculo que no se trabaja se atrofia. De ahí la importancia de que siempre ustedes en casa o con los terapeutas que les asignan puedan realizar con mayor continuidad todas esas terapias físicas para prevenir ese deterioro. Tres,
terapias de ortesis y cirugía ortopédica. 4, manejos de todo el proceso respiratorio. 5, manejo cardiológico, porque recordemos que sí o sí llega un momento en que se empiezan a presentar alteraciones a nivel cardiovascular. 6, el manejo de toda la terapia médica nutricional con un acompañamiento constante para poder prevenir complicaciones. 8, todo lo que es asesoría en tratamiento y en terapia cognitiva, de comportamiento, de aprendizaje. Y 8, todo el tema de anestesia cuando se requiere manejo del dolor, manejo de inflamación o cuando realmente el paciente requiere algún tratamiento farmacológico, entonces poder seleccionar la terapia anestésica adecuada para cada paciente. Y entonces ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a mirar entonces con respecto a la alimentación, cuáles son esas recomendaciones y cuál es la clave para poder tener un adecuado manejo nutricional de nuestros pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Entonces recordemos que los objetivos nutricionales en la terapia médica nutricional de la distrofia muscular de Duchenne son: 1, prevenir obesidad, porque recordemos que como hay alteraciones en la movilidad y en todo el sistema osteoarticular, necesitamos quitarle peso para que haya más movimiento y obviamente también para prevenir todas las alteraciones cardiometabólicas que se puedan presentar. 2, necesitamos prevenir la desnutrición, porque desafortunadamente en algunos momentos se dan unas recomendaciones tan restrictivas que de pronto los padres no tienen como la forma de hacer un seguimiento y adaptarlo a su entorno y se van a los extremos. Entonces es donde de pronto estamos recibiendo niños con unos déficits nutricionales importantes, tanto por que no tienen los recursos económicos para comprar los alimentos o porque de pronto han tenido unas recomendaciones nutricionales donde se les ha sugerido retirar muchos alimentos del plan diario del niño y esto puede generar algunas alteraciones. 3, otro objetivo importante es promover la alimentación CESA, que recordemos que una alimentación CESA debe ser completa, es decir, que cubra todos los nutrientes, tenga todos los nutrientes, equilibrada, que haya un balance entre todos los nutrientes que son proteínas, grasas, carbohidratos, que sea suficiente. Cuando hablamos de suficiente, es que se adapte a la edad, a la actividad física, a la actividad intelectual de nuestro paciente y también a todos esos requerimientos que tenga extras por algunas otras patologías que se presenten. Algo clave es que debe tener un aporte calórico óptimo, debe tener un muy buen aporte de proteína, porque recordemos que nuestra proteína se alimenta de músculo y para poder optimizar y garantizar y prevenir ese deterioro de la masa muscular es muy importante tener un buen aporte proteico y también, no menos importante, vamos a tener en cuenta el aporte de micronutrientes, vamos a tener el aporte de calcio, el aporte de vitamina D, que usualmente en estos pacientes se pierden esos reservorios tanto por efecto del tratamiento farmacológico como por insuficiencia en la biodisponibilidad de estos alimentos. Entonces, algo que quiero, o sea, como tener y dejar muy claro, y una deficiencia que yo he visto cuando tengo la oportunidad de valorar los pacientes es la valoración nutricional, porque tenemos poblaciones muy lejanas donde de pronto no tienen los recursos para hacer una valoración nutricional adecuada o porque sencillamente los padres, teniendo las herramientas, de pronto no tienen la capacitación para hacerlo. Entonces, quiero iniciar desde la valoración nutricional, cuáles son esas herramientas o esas recomendaciones. Vamos a hablar de pacientes que todavía pueden estar de pie, ¿sí? Porque ya cuando los pacientes no tienen esa capacidad, nos toca buscar otras herramientas más sencillas para poder evaluar el estado nutricional. Entonces, vamos a tener en cuenta cómo medir la talla del niño en casa. Finalmente, entonces las recomendaciones son: 1, retirarle los zapatos, la ropa pesada, si tiene adornos en el pelo, gorra o alguna cosa, o si tiene gel, aplanarle un poquito, retirar que esté con el pelo suelto y nada que le interfiera con la valoración. 2, va a tomar la medida del niño cuando esté de pie,
que no tenga alfombra y lo que se hace es que se para contra la pared y podemos utilizar alguna superficie para poder hacer el contacto. Entonces hacemos que el niño mire hacia el frente y lo que podemos hacer o con una escuadra o con una hoja o con un cartón, acercarlo y decirle al niño que se pare con los pies juntos, las piernas rectas y lo ponemos a respirar 3 veces para poder tomar la medida. Esto cuando tenemos tallímetro. Cuando no tenemos tallímetro, la recomendación es que ustedes pueden tener un metro, que puede ser un metro de costura, y lo que hacen es que lo ponen, lo miden desde el nivel del piso de 0 a 50. Entonces, a partir de los 50 centímetros, hacen una rayita y ahí pegan el metro hacia arriba. Y eso lo pueden dejar en la casa. Hemos visto con algunos niños que todavía tienen la capacidad de ponerse de pie, los padres van haciendo la rayita y algunos me muestran en consulta cómo el niño o ha crecido o en varios controles no ha ganado talla, entonces eso también es un factor y un indicador para poder evaluar. La recomendación, si no tienen pues el recurso del metro, es importante que siempre que asistan a las consultas vayan ustedes teniendo como el seguimiento para poder tener ese parámetro también, de tal forma que cuando tengan la asesoría o la consulta, que a veces no tienen la historia clínica a la mano, ustedes puedan tener como padres de familia un seguimiento de cómo va la talla de sus hijos. En algunos casos también una medida casera para no complicarles la vida podría ser poner el metro sobre la cama y tener también como la misma estructura y poder poner el niño acostado y poder hacer el proceso. Y más adelante en otras capacitaciones les voy a contar otras indicadores como son el perímetro de la pantorrilla o la altura la perímetro de pantorrilla o circunferencia del brazo, que para eso pues tenemos que tener otros parámetros para evaluar. Por ahora vamos a empezar entonces con estos que son más sencillos. Conclusión. Si vamos a medir talla, quitamos zapatos, quitamos todo lo que tenga interferencia. Si el niño se puede poner de pie, lo ponemos en la pared y ajustamos bien y buscamos algo que nos dé un ángulo recto para poder hacer la medida, y la recomendación es que se haga 3 veces para poder tener una valoración más exacta y que nos pueda ayudar a tener una aproximación. Entonces acá está claramente, tome la medida del niño, miren que acá explico claramente, mientras el niño tenga la cabeza con los hombros, las nalgas y los talones tocando la superficie de la pared, dependiendo de la forma del cuerpo del niño, debe tener la estructura, si hay niños de pronto más caderones o algo, entonces tener en cuenta que tengan muy bien los pies pegados en la parte de atrás. Lo ideal sería que tuvieran entonces como una escuadra, si no tienen escuadra, una tablita, un cuaderno para poderlo hacer, y recuerden que lo hacemos en triplicado. ¿Y cómo vamos a medir el peso? Lo ideal, pacientes que pueden estar de pie, pues utilizamos una báscula digital, vamos a utilizar, verificar que la báscula esté que esté bien sincronizada y que esté estandarizada, pues, y que no vaya a tener ninguna alteración. Verifican que estén ceros, le van a decir al niño que se quite los zapatos, la ropa pesada, van a asegurarse que los 2 pies estén dentro de la báscula y van a registrar el peso, y también es importante que lo hagan al menos 2 o 3 veces para poder tener exactitud. Esto cuando podemos tener una báscula en casa. En algunos casos, por no decir en un gran porcentaje, hemos tenido pacientes que sencillamente trabajan en una finca, entonces los papás de pronto tienen una pesa para pesar el café, sientan los niños ahí, y esa puede ser una valoración no muy exacta ni basada en la evidencia, que podría de pronto permitir un seguimiento. Recuerden que siempre cuando hagan esas medidas lo hagan 3 veces para que puedan tener un resultado más exacto. Lo ideal sería que fueran los centros de salud, pero que he visto que de pronto algunos pacientes viven muy alejados, 2 o 3 horas de los centros de atención, o que sencillamente no tienen esa frecuencia porque les toca desplazarse a grandes ciudades para poder tener todo el acompañamiento y la asesoría nutricional. Entonces acá tenemos estas dos. Recuerden que es un aspecto pues como importante y relevante para poder hacer como todo el proceso de intervención. Y vamos a mirar que
aspectos con respecto a la valoración nutricional debemos tener en cuenta. Uno, que todos los pacientes con distrofia muscular de Duchenne deben tener una valoración por nutrición desde el momento del diagnóstico y mínimo deben hacer un seguimiento trimestral. Pero aquellos pacientes que en las valoraciones iniciales están con un peso fuera de metas, es decir, o con exceso de peso o bajo peso, es importante hacer un acompañamiento más seguido para poder modificar esa composición corporal, porque recordemos, menos peso, menos complicaciones, pero cuando hablamos de menos peso, no es llevarlos a pesos muy por debajo de meta, sino el peso saludable para que ellos puedan tener un buen desarrollo y un buen desarrollo a nivel de fondo estatural y para disminuir complicaciones. Recordemos que es muy importante ajustar el abordaje nutricional a la fase de la enfermedad en que se encuentra nuestro paciente. Recordemos que los requerimientos nutricionales deben también estar muy adaptados a la edad, a las condiciones, a las alteraciones gastrointestinales y a todas las complicaciones que pueda tener el paciente en ese momento. Y otra complicación importante ahí también es el recurso económico. Entonces, adaptarse a esas recomendaciones y a esos recursos económicos que pueda tener nuestro paciente en el momento de recibir la asesoría. Y algo importante es crear un plan de alimentación nutricional específico y diseñado y personalizado de acuerdo a las necesidades del paciente para que esto pueda generar mayor adherencia y mayor continuidad en el tratamiento. Entonces, acá vamos a ver en qué debemos tener requerimientos importantes. Primero, en los requerimientos de energía, porque estos pacientes, como no tienen un gasto calórico tan grande, entonces debemos adaptar ese aporte calórico diario de acuerdo a la actividad física que realice. No es lo mismo un niño que todavía está caminando a un niño que está en silla de ruedas o a un niño que está en cama. Entonces es importante adaptar esos requerimientos porque ahí es donde desafortunadamente se empiezan a generar alteraciones en el estado nutricional y no se tiene en cuenta como esa adaptación que sí quema más y se mueve más, puede comer más, pero entre más sedentario esté, tenemos que hacer el ajuste, tanto en porciones como en la calidad de los alimentos que estamos dando. Con respecto a los líquidos, recuerden, es fundamental que estos pacientes, si no tienen restricción de líquidos recomendada por algún especialista, es importante que estén consumiendo más o menos 1,5 litros de agua al día. Recuerden que el agua debe ser sorbitos pequeños para que la puedan digerir más fácil, porque algunos pacientes de estos cursan con disfagia, que es alteración para deglutir, entonces se pueden ahogar. Entonces la idea es que el agua la tomen como saboreándola, como de a cucharadita, como de a sorbo, e irla saboreando. Recordemos que en estos requerimientos nutricionales la proteína debe estar aumentada para poder estimular el desarrollo de masa muscular y el aporte de grasas de buena calidad como aguacate, almendras, nueces y los carbohidratos también son importantes para poderles dar energía y ahí es importante que esos carbohidratos tengan un buen contenido de fibra. ¿Cuáles son esas complicaciones y alteraciones gastrointestinales que debemos tener en cuenta para poder tener esa relación o interacción entre lo que está sintiendo nuestro paciente y lo que tiene y lo que come o debería consumir? Entonces, uno, la disfagia. Recordemos que la disfagia es esa capacidad para deglutir. Entonces, acá es importante estimular una adecuada masticación, darles como el tiempo también para que ellos lo hagan y estimular la autonomía plato, mano, boca hasta que lo permita, pero también estimular y estar los padres muy vigilantes de cómo están, perdón, deglutiendo los alimentos, si se ahogan con facilidad o qué alteraciones van a tener. Recordemos también el reflujo gastroesofágico. De ahí la importancia que los volúmenes que ellos coman deben ser pequeños, porque si toman volúmenes grandes o se toman el agua así como bebiéndola rápidamente, tienen mayor complicación de que se les devuelva, entonces que haya grieras, náuseas y con ello alteraciones en la tolerancia de los alimentos cuando los van a consumir. Otra alteración es la gastroparesia, es decir, que el vaciamiento gástrico es más lento. Entonces, si hay gastroparesia, eso también
puede generar y conllevar a problemas de estreñimiento. Entonces, de ahí la importancia que sean volúmenes pequeños, estimulando buena masticación, y con respecto al estreñimiento, para poderlo prevenir, aumentar el consumo de líquido en una forma adecuada, fraccionada, y aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, que ahora vamos a ver cuáles alimentos son. Entonces, si tenemos estas 4 condiciones gastrointestinales que pueden estar afectando la ingesta de alimentos de estos pacientes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues saber que está esta condición y cómo con esta condición vamos a adaptarnos para que ellos realmente puedan tener una buena tolerancia a lo que consumen. Entonces, cuando hablamos de disfagia, entonces recordemos que las recomendaciones deben ser muy claras, y uno de los factores como detonantes para identificar que estamos ante una disfagia puede ser que el niño tenga pérdida de peso o deshidratación, o que llegue a estados de desnutrición, o que llegue a broncoaspirar o aspirar. Y recordemos que la disfagia tiene varias fases y va desde moderada, leve, moderada o grave. Entonces es importante empezar a identificar cuáles son esas características y con base en eso poder hacer el abordaje. Recordemos que si hay disfagia es muy importante cambiar la textura del alimento. En ese caso, para que los niños no se ahoguen o no broncoaspiren, les damos los alimentos más espesos. De esa forma vamos a garantizar que el alimento no pase tan rápidamente y que vaya haciendo más fácil ese proceso de deglución. ¿Y cómo seleccionar entonces esos alimentos de los niños teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora? Entonces existen unas leyes que son las leyes de la alimentación, donde nos dicen que la alimentación debe ser CESA, es decir, completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Completa porque debe tener todos los nutrientes, equilibrada porque tiene que tener un balance entre proteínas, grasas, carbohidratos, alimentos sólidos, alimentos líquidos. Debe ser suficiente para la edad del niño, el gasto calórico, y debe ser adecuada, en este caso, a la etapa en la que se encuentra la distrofia muscular de Duchenne y en la etapa de las alteraciones donde se encuentran. Y algo muy importante, debe ser inocua. Recordemos, lavar muy bien los alimentos, tener una buena desinfección de las verduras, garantizar que los niños tengan un buen lavado de manos, garantizar que el agua con la que estamos preparando los alimentos sea adecuada, que no esté represada mucho tiempo, de pronto en esos tanques que manejan, por ejemplo, en algunas zonas donde he visto que manejan y de ahí preparan los alimentos. Entonces tener mucho cuidado, y preferiblemente en esos casos tratar de tener que siempre sea agua de la llave, y preferiblemente si tienen la opción de hervirla sería mejor, donde no tienen la capacidad pues de tener un agua con todos los estándares de calidad que requiere para un niño. Entonces vamos a empezar a hablar y vamos a hacer un recorrido por todos esos alimentos. Entonces vamos a mirar desde los macronutrientes, cuáles son los que vamos a incluir. Recordemos que los macronutrientes son proteínas, grasas y carbohidratos, que son esos nutrientes que nos van a dar energía y que van a cumplir diferentes funciones en nuestro cuerpo. Entonces empezamos con la proteína. Entonces la proteína, recordamos que tiene como función formar todas las estructuras de los músculos. Con respecto a proteínas tenemos carne, pollo, pescado, vísceras, huevo, y al final puse atún y embutidos, que son unas proteínas que no son de tan buena calidad para los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Cuando hablamos de embutidos son salchichas, salchichón, jamón, mortadela. ¿Por qué? Porque esos en su elaboración tienen muchos preservativos, traen mucho sodio, y como tenemos un tratamiento farmacológico con corticoides, si adicional a eso le damos más fuentes de sodio, pues vamos a estimular que el niño se edematice más y que su peso y su calidad de vida se vaya deteriorando. Entonces, en el caso, por ejemplo, de no tengo posibilidad de carne, ni pollo, ni pescado, pues el huevo es la mejor alternativa, porque recordemos que el huevo pues tiene todos los nutrientes necesarios para cubrir esos requerimientos. Ahora vamos a hablar de otra fuente importante de proteína, que son las leches. Entonces, en las leches tenemos N mil opciones de leche. Entonces tenemos leche entera. Si el niño está con un peso normal, no tiene preexistencias cardiovasculares, sería una opción. Si no tenemos sino
el recurso de consumir leche, conseguir leche entera, la podríamos diluir a una concentración, mitad agua, mitad leche, si ya el niño viene con algunas alteraciones cardiovasculares. Lo ideal sería utilizar una leche semidescremada. La leche deslactosada, que ha estado muy de moda, pero ya ahora está cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque recordemos que la leche deslactosada le degradan la lactosa y su producto final es glucosa más galactosa, entonces finalmente por eso sabe dulce, porque tiene un contenido de azúcar. Entonces, si el niño ya viene con alguna preexistencia de resistencia a la insulina, intolerancia a carbohidratos, esa no sería la mejor opción para él. Yogures, con respecto a los yogures, entonces tenemos yogur con probióticos. Lo importante es buscar esos yogures que vengan sin azúcar añadida y sin frutica en la parte de abajo, porque hay unos que son muy ricos para los niños, pero finalmente traen una concentración de azúcar que no nos ayuda mucho. La leche bebida a base de almendras. Recuerda que ya esas bebidas o leches vegetales no se deben llamar leches, sino bebidas, porque no tienen las características nutricionales de una leche normal. Entonces, para aquellas personas que tengan intolerancia y que puedan consumir la bebida de almendras, podría ser una opción, aunque recordemos que tiene un costo más alto. Entonces, siendo más prácticos, nos ayudaría más una leche semidescremada o una dilución de una leche entera. Tenemos otras bebidas a base de ajonjolí y a base de semillas. Esas podrían ser una opción porque las podemos preparar en casa. Ejemplo, para preparar una bebida a base de ajonjolí sería un vaso de leche, un vaso de agua por una cucharada de ajonjolí, se deja en remojo hasta el otro día y al otro día se cambia el agua y se licúa. Y ahí podríamos tener una leche que podría ayudarnos en algunos casos donde no tengamos como los recursos para hacerlo. Lo mismo sería con las almendras. Se usan 10 almendras por un vaso de agua y lo podemos utilizar y puede ser una buena opción. También ahora tenemos el yogur griego, que es un yogur que tiene un mejor aporte de proteína y todos a nivel país tienen supermercados que tienen, o sea, pues no sé si puedo decir marcas, pero supermercados de esos que ya sustituyeron las tiendas de barrio, donde ahí podemos encontrar yogur griego sin azúcar añadida y puede ser una buena opción para preparar los snacks o los desayunos de los niños. Entonces acá vamos con los lácteos. Ahora vamos a mirar con los carbohidratos. Entonces recordemos que los carbohidratos tienen como función producir energía. Entonces existen carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Nos han vendido la idea de que los carbohidratos son malos. No, los carbohidratos, el consumo depende de la porción, de la cocción, de cómo los estamos consumiendo, a qué hora los consumimos y cómo los acompañamos. Entonces, en los carbohidratos complejos, recordemos que tenemos arroz, trigo, avena, cebada, centeno, tubérculos como papa, yuca y plátano y cereales tubérculos, papa, yuca y plátano y leguminosas como frijol, lenteja, arveja o garbanzo. Todos esos en conjunto están considerados como carbohidratos complejos. ¿Cuáles serían los recomendados para los pacientes con distrofia muscular de Duchenne? Primero, las leguminosas como frijol, lenteja, arveja o garbanzo. Para aquellas familias que no tienen la posibilidad de comprar carne o proteína animal, esta proteína vegetal se convierte en una buena opción y una buena estrategia para incluirla en la alimentación diaria de los niños. Algunos niños que tienen gases, distensión abdominal, esas leguminosas las pueden remojar con una cucharadita de bicarbonato y al día siguiente lo cuagan y de esa forma inactivan unas sustancias que pueden generar gases y distensión abdominal. También tenemos la avena, que es una buena alternativa. Lo ideal es que sea avena entera, de grano entero, no procesada. La quinoa también es una buena opción porque recordemos que la quinoa tiene un buen aporte de carbohidrato, pero también tiene un contenido importante de proteína. El arroz integral, teniendo en cuenta que nos va a dar mejor aporte de fibra, nos va a ayudar a prevenir estreñimiento y nos va a dar más saciedad. Recordemos también todo lo que son los granos y algo importante con respecto a los carbohidratos complejos es la forma de cocción.
Todos esos alimentos deben ser cocidos, pero no que queden desechos, porque cuando quedan desechos generan mayor ansiedad y estimulan más la producción de insulina para que los niños quieran consumir más alimentos. Con las frutas, entonces recordemos que las frutas tienen buen aporte de fibra y nos aportan agua, fitonutrientes importantes, porque recordemos, cada color de las frutas y de las verduras tiene un compuesto bioactivo, y un compuesto bioactivo es una sustancia que llega a nuestro cuerpo y cumple una función específica. También tenemos una ventaja es que regula el estreñimiento, ayuda a regular todas las alteraciones a nivel de colesterol y triglicéridos elevados. Las frutas pues son de fácil preparación, fáciles de cargar, fáciles de llevar como lonchera, fáciles de preparar, nos ayudan a calmar la ansiedad. Y recuerden que la recomendación serían 5 porciones de fruta al día, pero lo importante es que las porciones de fruta deben ser pequeñas. No es que le vamos a dar 2 o 3 bananos en una sentada a un niño, sino que de acuerdo a la edad, esto nos da 15 gramos de carbohidrato, que sería la porción justa. Si es una porción entera, que sea una fruta pequeña, y si es en coquita, que sea media taza de fruta. Recordemos que ahí vamos a utilizar, si el niño tiene estreñimiento, vamos a incluir frutas como papaya, que es una buena opción, kiwi, mandarina, naranja, siempre las frutas enteras. Vamos a evitar las frutas en jugo. Y si el niño no tiene ninguna alteración de estreñimiento, le podemos dar manzana, preferiblemente verde, pera, granadilla. Y la idea es que también, de acuerdo a las regiones en las que ustedes vivan, pues buscan la fruta de cosecha, la que sea más barata, y lo que hacen es que regulan que no esté tan madura y le dan al menos 2 o 3 porciones de fruta al día al niño, para cambiar los paquetes y los ultraprocesados por fruta. Y recordemos que vamos a tener más aporte de fibra, más fitonutrientes. En cambio, con todos los productos de paquete vamos a tener más sodio y vamos a aumentar el riesgo y el deterioro de la salud de los niños. Con respecto a las verduras, entonces también vamos a tener frutas. Recordemos que las frutas y las verduras, entonces vamos a recorrer el arco iris, y que todos los días hayan verduras de todos los colores. Cada color tiene un compuesto bioactivo que nos ayuda a cumplir funciones específicas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, los morados traen antocianinas, los blancos traen, los naranjas traen betacaroteno, los verdes traen zeaxantinas, los amarillos también carotenoides, y los blancos traen sulforafanos, que todos unidos cumplen funciones específicas en el cuerpo, y que unidos ya con la carne, el pollo o el huevo o los granos nos van a garantizar una alimentación de mejor calidad. Entonces, básicamente, las frutas y las verduras no se reemplazan por nada, porque cumplen funciones en el cuerpo, como regular procesos enzimáticos, garantizar que lo que comamos lo absorbamos bien, y ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y a estimular el desarrollo de todos los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces acá vemos que en las leguminosas entonces tenemos frijol, lenteja, arveja, garbanzo, blanquillo. Ya les dije anteriormente que para los gases los vamos entonces a dejar en remojo, les ponemos el bicarbonato, al día siguiente se enjuagan. Y algo importante es que ustedes estos granos los pueden preparar o en sopa, o los pueden preparar sequitos como para combinarlos en algún plato, o aquellas familias que tienen freidora de aire pueden ponerlos crocantes y les quedan como si fueran chips, como si fuera maní o un fruto seco, para que los niños se lo coman como snack, y puede ser una buena alteración. O lo pueden hacer en hummus. ¿Qué es un hummus? Cocinarlos, licuarlos y ponerles unas goticas de limón y combinarlos con arroz o con otra ensalada. Entonces esa puede ser una opción para aquellas familias que dicen, no, es que no puedo comer carne. Entonces tengan todos estos granos y prepárenlos de diferentes formas: crocantes, sudados, en sopita, en hummus, como parte de una ensalada. O también pueden hacer hamburguesas. Entonces los cocinan, los adoban bien con laurel, tomillo, orégano, y pueden hacer torticas o hamburguesas de lentejas, hamburguesas de frijol, hamburguesas de cualquier grano, y puede ser una buena alternativa también. Los azúcares, entonces recordemos que los azúcares son simples y complejos. Acá tenemos miel, panela, agua de panela, todos se comportan igual. Entonces lo ideal es que
Los niños no deben consumir ningún alimento de estos, y estos que están acá al lado derecho, que son todos los colorantes, gomitas, bombones y todo eso, peor, porque recordemos que esos, además de tener azúcar añadida, tienen colorantes, y esos colorantes estimulan la parte emocional de los niños y los vuelve incontrolables, porque actúan a nivel del sistema nervioso, generando y estimulando unos neurotransmisores que no serían los adecuados que necesitamos estimular en este caso, para que los niños estén más tranquilos, más receptivos con todo lo que nosotros queremos que en el día cumplan sus actividades de terapia y todas las otras actividades que deben realizar. Acá vamos a evaluar las grasas. Recordemos que las grasas, nuestro cerebro se alimenta de grasa, pero de grasa buena. ¿Como cuál? Almendras, nueces, marañones, macadamias, linaza, chía. Entonces, por ejemplo, algo fácil para incluir en los frutos secos como las semillas de chía con los niños podría ser combinar chía con avena, dejarlo en remojo en leche de un día para otro, y al día siguiente ponerle una fruta y darle un desayuno con eso. Entonces podría ser una opción, porque ahí le estaríamos dando fibra, le estaríamos dando ácidos grasos esenciales, y esa podría ser una opción. Recuerden que la grasa en algunas regiones, por ejemplo en la costa, que están muy acostumbrados a freír todos los alimentos, la recomendación es que para los niños no utilicen esos alimentos fritos, traten de darlos mejor horneados o en otras preparaciones. Y ojo con las mamás que cocinan y guardan una coca con el aceite y lo van utilizando durante varios días, porque ese aceite, cada que ustedes lo reutilizan, se satura y aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta el riesgo para los niños en su salud cardiovascular. Entonces es mucho mejor que compren poquito aceite de oliva y le pongan unas goticas. En el Dollar City venden como unos frasquitos para los que tienen Dollar City en sus ciudades, y ahí pueden poner el aceite. Entonces calientan la sartén y le hacen chuc chuc y con eso lo preparan, pero ya nada de preparar alimentos como fritando buñuelos. Todo tiene que ser en una forma más pausada y siendo muy conscientes del tipo de aceite. Con la grasa, con las mantequillas también vamos a tener cuidado. Todas esas mantequillas que son en bloque, que son duras, que vienen en empaques así como plateados o dorados, no las vamos a usar. ¿Cuál mantequilla o margarina podríamos utilizar? La mantequilla de vaca, pero todas las otras margarinas vegetales no las vamos a utilizar y las vamos a quitar del patrón de alimentación de los niños. Y algo que ojalá todas las familias pudieran tener todos los días y garantizar: aguacate, que todos estos niños pudieran tener, así sea medio aguacate. Recordemos que ahora en todo lado tenemos ese aguacate Hass, que es el pequeñito, incluso venden unas mallitas a muy buen precio. Entonces la idea es que los compran, los dejan por fuera de la nevera, se van madurando y los van guardando, y todos los días le pueden dar. Si es un niño menor de 10 años, un cuartico de aguacate; si es más grande, medio aguacatico de esos, o si es el aguacate normal, un cuarto de aguacate; si es muy pequeño y si es grande, un octavo de aguacate, porque recordemos que ahí vamos a tener grasa cardioprotectora y le vamos a dar mayor saciedad, para que ellos no estén tan ansiosos después de las comidas, sino que logren llegar hasta la comida siguiente y puedan estar bien. Entonces, aguacate cardioprotector, aceite de oliva, frutos secos, y vamos a evitar reutilizar el aceite. Las funciones de las grasas: nos dan energía, evitan problemas cardiovasculares, intervienen en el transporte y en la absorción de vitaminas, protegen y sostienen la mayor parte de los órganos de nuestro cuerpo, nos brindan la protección contra la temperatura ambiente, y la grasa se comporta diferente en los hombres y en las mujeres. Recordemos que en los hombres se acumula más a nivel abdominal y en las mujeres más a nivel de las caderas. Acá los tipos de grasa: entonces tenemos grasas saturadas, que son la grasa animal; las grasas trans, que son todas las que encontramos en panes, galletas, tostadas, productos de pastelería, repostería, que en este caso para los niños no sería una buena opción, sería mucho mejor arepa, y de acuerdo a la región en la que se encuentren, individualizar el tipo de arepa. Grasas poliinsaturadas: entonces recordemos que esas son buenas y cardioprotectoras, como nueces, aceite de oliva, y las monoinsaturadas, que también las vamos a incluir en el patrón de alimentación. Acá está, como les hablaba anteriormente, cómo debe ser esa selección: que siempre nuestro plato se comporte como un arco iris, donde haya rojo, amarillo, verde, naranja, violeta, y que siempre mínimo hayan 3 colores de estos en la alimentación diaria de los niños.
Y el agua, como les hablaba anteriormente, es fundamental para los niños porque les regula el estreñimiento, ayuda a mejorar todo el proceso de saciedad y recordemos algo. El centro de la sed está ubicado a nivel del sistema nervioso y muchas veces cuando sentimos sed pensamos que tenemos hambre y comemos y realmente puede ser deshidratación. Entonces es muy importante por eso estar con los niños hidratándolos todo el tiempo y dándoles esas recomendaciones para que ellos puedan estar bien. Recordemos que nuestro cuerpo está constituido entre un 55 y un 60% por agua y es muy importante que esa capacidad gástrica de los niños se vaya disminuyendo con el consumo de agua, pero con volúmenes pequeños, porque como les decía anteriormente, como algunos cursan con disfagia, que es dificultad para deglutir o reflujo, no les conviene tomarse el agua en una forma muy rápida. Perdón, condimentos y especias. Recordemos que, como les hablaba anteriormente, el tratamiento farmacológico, uno de los gold standard es el corticoide. Entonces el corticoide hace que se genere retención de líquido. Si adicional a eso les damos alimentos muy salados o con muchos condimentos, pues esto va a aumentar más el edema y la retención de líquidos en los niños. Entonces la recomendación es preparar todos los alimentos muy bajos en sal. ¿Y qué hacemos para que les sepan rico? Vamos a realzar el sabor de los alimentos con laurel, tomillo, orégano, albahaca, jengibre, pero todas esas especies que vengan molidas, que no vengan sal de ajo o sal de esto, sino que vengan las especias aparte, que en los mercados las venden ya moliditas y naturales. Entonces, con esto vamos a realzar el sabor de los alimentos. Algo importante que veo en algunos niños. Se acuestan tarde porque se dedican a estar en redes sociales o viendo televisión y no desayunan. Entonces, cuando ya van a la media mañana al colegio, comen volúmenes más grandes o cuando llegan al almuerzo están muertos de hambre y ahí están furiosos porque quieren comer más. Entonces, recordemos que definitivamente el desayuno, sí o sí, nos ayuda a renovar las reservas de energía. En los niños ayuda a controlar la hipoglicemia y ayuda a mejorar la concentración. No es lo mismo un niño que se levanta sin desayunar y se va para el colegio como un niño que llega al colegio desayunado porque tiene una mayor capacidad de concentración y de retención de la información. El desayuno definitivamente nos da la gasolina es la gasolina del cuerpo y lo ideal es que necesitamos romper ese ayuno de 8 a 10 horas y si los niños no desayunan, pues empiezan a deteriorar también su masa muscular para obtener energía. Entonces, sí o sí, todos deben desayunar. ¿Qué desayunar entonces? Entonces es importante darles una porción de fruta, que sea preferiblemente fruta entera, como les decía anteriormente, preferiblemente media fruta. Les vamos a dar agua, como carbohidrato vamos a utilizar arepa, que de acuerdo a las regiones donde estén puede ser arepa, pan que sea preferiblemente integral, galletas, hay unas galletas que también consiguen, por ejemplo, en todas estas tiendas de barrio o en el de uno, que son las galletas de arroz, que son una buena opción porque no traen sodio, dan mayor poder de saciedad, no saben a nada sino a lo que le pongamos encima. Entonces le podemos dar la galleta y le ponemos el huevo revuelto encima o el huevo cocido encima y puede ser una buena opción. De esas tortillitas integrales tipo comida, para comida mexicana también puede ser una buena opción de tomar, pues le podemos dar una cocoa, que sea una cocoa baja en azúcar. Sí o sí es importante queso o huevo. ¿Qué veo en algunas regiones? Que a veces les dan queso y suero costeño al tiempo. Entonces, el queso costeño es muy salado y el suero también. Entonces, la recomendación es, para las familias que están en la costa o que utilizan suero costeño, déjenlo en remojo en agua en la nevera para que vaya botando un poquito la sal y de esa forma ya lo pueden preparar en una forma más sencilla. Y con respecto al huevo, recuerden, si no tienen la opción de queso, el huevo va a ser la mejor opción, pero estos niños sí o sí deben tener un buen aporte de proteína en esa primera comida del día. Snacks.
que el niño se va para el colegio y que le empaco. Entonces le pueden empacar una fruta o una verdura entera, pueden empacarle algo de frutos secos, siempre y cuando sean niños mayores de 5 años, porque en los niños menores tenemos el riesgo de que se puedan ahogar o que se puedan atorar con este tipo de alimentos. Para eso podemos utilizar entonces mejor la mantequilla de almendras o procesar los frutos secos para que sea más fácil para ellos. Podemos darle gelatina, yogur griego, podemos hacer heladitos de yogur griego con fruta en casa, podemos dar las galletas de arroz expandido, podemos dar también una opción, una chocolatinita pequeña baja en azúcar, o podemos en la casa preparar brownies bajos en azúcar que se preparan con avena, un huevo y cocoa y canela, y puede ser una buena alternativa también para los niños. Menús de almuerzos. Entonces, en algunas regiones es muy usual que los niños siempre les den una sopa. La sopa puede ser una opción, pero recordemos que la sopa que realmente nosotros le demos como esas características nutricionales, que le pongamos mucha proteína y mucha verdura, no, usualmente se le pone más papa, más pasta o cosas para espesar, que si los niños están con sobrepeso no sería tan buena opción. ¿Cuál es mi recomendación? Darles mejor una buena porción de ensalada, una buena porción de proteína. Entonces ustedes ponen la manito de los niños así y de acuerdo al tamaño de la mano de los niños abiertas, esa debe ser la porción de ensalada, una buena porción de proteína y un carbohidrato más pequeño, haciendo énfasis en que deben hidratarse antes de empezar a comer. Después le damos la porción de ensalada primero como primer plato, y después de la ensalada le damos la proteína y por último el carbohidrato. De esa forma vamos a garantizar que el niño se llene más rápido y que obvio vaya mejorando sus hábitos y se vaya enamorando más de las verduras, porque ya vimos todas las ventajas que tienen las verduras y por qué es importante incluirlas. Entonces a veces la pregunta del millón: doctora, pero es que yo no tengo para comprar carne ni para comprar pollo. Entonces haga las hamburguesas de lentejas, las hamburguesas de frijoles, dele el arroz y dele medio aguacate, y ahí ya tiene un almuerzo para el niño, o le incluye algo más de verdura. Que no, es que no tengo opción para eso, entonces hágale arroz, un huevo y algo de leguminosa también podría ser una opción. Y de los 7 días, que al menos le apunten a 2 o 3 días tener algo de proteína, ya sea carne o pollo o pescado, carne de res o carne de cerdo. Cualquier opción está bien, pero que siempre en el plan de alimentación del almuerzo de los niños haya algo de proteína. ¿Qué veo en algunos lugares? Y me refiero mucho a la costa porque es donde más veo niños, de pronto mucho suero, mucho patacón, mucho el patacón que utilizan allá como macerado, con queso o con suero costeño, pero no hay una proteína real y hay unos aportes de sodio muy altos. Entonces lo importante es, con los mismos recursos que están comprando los alimentos, mirar cómo podemos hacer unas elecciones más adecuadas para garantizar un adecuado estado nutricional. Entonces, si miramos acá, esta sería la sugerencia del plato adecuado para ellos. Una buena ensalada en la mitad del plato, un tercio del plato, la porción de proteína, y la otra el carbohidrato, que podrían ser los granos, o podría ser papa, o yuca, o plátano, o frijol, o lenteja, que para el estado nutricional de ellos, esa sería la mejor opción, incluir más granos. Que les vamos a empacar el almuerzo para el colegio, deben tener en cuenta la temperatura en la cual llevan los alimentos y en la cual viven. Y dar la recomendación que si los niños llevan lonchera al colegio, que no la van a poner al lado de la ventana, porque después se calientan y se pueden dañar las características organolépticas de sabor, color, textura del alimento. Entonces es cuando los niños dicen: no me gusta comerme eso porque está deshidratado o está marchito, y es por el manejo en los cambios de temperatura. Recordemos que preferiblemente utilizar recipientes de vidrio o recipientes libres de BPA, que son como unos compuestos con los que se preparan las cosas plásticas, y eso puede generar alteraciones a nivel hormonal de los niños. Llevar los aderezos, si le empacan el yogurcito con la fruta, que el yogur vaya en una coquita para que ellos lo puedan mezclar más fácilmente. Y importantísimo evitar como la descomposición de esos alimentos, por eso deben ir muy bien empacados y bien sellados para que cuando lleguen al colegio no se les rieguen o no tengan complicaciones, y
para los niños que tienen dificultad ya para tener la motricidad plato, mano, boca, simplificarle todo, que sea más picadito o en unas texturas que sea más fácil para ellos poder consumirlas, ¿sí? Y ahora entonces ya vamos a dar paso a las preguntas. Espero que hasta acá todo les haya quedado muy claro y quiero y estoy dispuesta como a escuchar y a ayudarlos como en todas las dudas que tengan con respecto a la información que les di, porque la idea es que esta información tiene valor si ustedes la ponen en acción. Si sencillamente asistieron acá pero no vemos cambios, pues vamos a quedar en lo mismo. Entonces quiero que nos den la posibilidad de mirar y generar preguntas y de pronto hacer como un debate de preguntas para que ustedes puedan aclarar todas las dudas. Estas son mis redes sociales, esta es mi información por si quieren contactarme, con mucho gusto, estas están y entonces damos paso para que Lina o Nancy entonces den paso a las preguntas. Bueno, doctora, muchísimas gracias por toda esta charla. De verdad que son instrucciones realmente muy importantes para los cuidadores, para las mamás, para los niños, si hay alguno conectado. Yo sé que usted ha estado cerca de muchos niños de la fundación, entonces seguramente aquí la recordarán con sus recomendaciones. Sí tenemos bastantes preguntas. Bueno, vamos a dar inicio. La señora Adriana Yarse nos comenta que ella no sabe qué darle a su hijo, si Pediasure o Ensure, que cuál le recomienda. Primero, ¿cuántos años tiene el niño? Porque recordemos que el Pediasure es para población infantil y el Ensure es para población mayor. Y también ahí es muy importante la palabra clave, depende del estado nutricional que tenga el niño, porque con base en eso definimos cuál es la dosis recomendada para poderle dar. Entonces, mamá, ¿cuántos años tiene el niño? Bueno, ella no nos menciona acá, Bueno, pero pero entonces es darle esa claridad, que si el niño es menor de 6 años, puede ser Pediasure. Si el niño, digamos que hasta los 12 años nos podemos ir con Pediasure y ya más adelante con el Ensure, pero todo depende del estado nutricional que él tenga y si realmente el niño necesita o no la suplementación, porque recordemos, primero cuadramos la alimentación y cuando la alimentación no cumple los requerimientos, vamos a la suplementación, ¿sí? ok, doctora, perfecto, mil gracias. Bueno, aquí la abuelita del niño nos comenta que tiene 8 añitos. Ah, bueno, él sería para Pediasure. ¿Y tiene bajo peso o está con peso normal? Bueno, yo conozco a Jerónimo, hasta donde lo he visto, sí, él es de peso normal. Ah, bueno, entonces podría utilizarlo perfectamente. Recuerden que por eso hago tantas preguntas, porque no podemos generalizar y no quiero que quede la información que la doctora Sandra dijo que todos debían tomar Pediasure, ¿sí? Estamos hablando de un caso particular. Entonces, este niño con un estado nutricional normal, con una edad de 6 años, podría ser candidato para Pediasure. ¿Listo? Listo, perfecto, doctora, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido resuelta entonces aquí la pregunta de la señora Adriana. Por Ajá. otra parte, también nos preguntan si la leche de coco puede ser una opción. Supongo yo que en el caso de los lácteos sí puede ser un sustituto o algo así. Bueno, depende. Si es en la costa que utilizan como el agüita de coco, esa podría ser una opción. Pero si es la leche de coco como tal, recordemos que el coco tiene grasa saturada y como los pacientes con distrofia muscular de Duchenne tienen riesgo cardiovascular alto, entonces esa no sería la opción. Nos convendría más una leche de almendras o una leche vegetal, pero no la de coco. Lo mismo con el aceite de coco, vamos a tener cuidado porque ese tiene un nivel de saturación muy alto y puede aumentar el riesgo cardiovascular en los niños. Ok, doctora, perfecto. Bueno, aquí también nos preguntan, que mi hijo tenga una estatura por debajo de lo normal, ¿es causa de la distrofia? Bueno, no sé si ahí de pronto nos puede orientar un poco. Bueno,
Ahí tenemos que identificar varios factores. Si hay unas características fenotípicas que los niños con distrofia muscular usualmente tienen talla baja, pero lo más importante ahí es evaluar cómo van esas curvas de crecimiento en todos los controles. Si desde que él nació viene por debajo de percentil 50 o en algún momento después del diagnóstico él se quedó en el percentil y no volvió a subir, ¿sí? Entonces ahí es muy importante es individualizar, porque no podría y sería pues como muy osado dar el comentario, sí, es por eso. Ahí es importante evaluar cómo ha sido esa curva de crecimiento en el niño para poder identificar. Pero recordemos que fenotípicamente los niños con distrofia muscular de Duchenne sí son de talla baja, un gran porcentaje. Ok, perfecto, listo, doctora. Bueno, tenemos personas conectadas de varios países. Realmente aquí vimos personas que nos saludaron desde Perú, Chile, México, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y por supuesto, pues personas de diferentes lugares de Colombia. Entonces, bueno, aquí alguien desde Chile nos pregunta, indistintamente del tipo de distrofia, ¿la alimentación rica en fibra aplicaría para las demás? Pues ahí sería importante evaluar como estado nutricional del paciente, salud gastrointestinal y salud cardiovascular del paciente en ese momento. Igual, si comparamos una alimentación baja en fibra con fibra adecuada, pues nos conviene más la alimentación rica en fibra porque tiene mayor capacidad de saciedad, mayor capacidad de ejercer una cardioprotección y además esa fibra. Recordemos que hay una fibra que mejora la biodisponibilidad de los probióticos, que son sustancias que ayudan a mejorar todos esos microorganismos de nuestro cuerpo para que el sistema nervioso funcione bien y para que todo lo que nosotros consumimos se vuelva biodisponible. Entonces, sí, es mucho mejor entre una y otra, la fibra sería una opción, a no ser de que ya tenga una comorbilidad o una enfermedad adicional que sugiera que no se debe utilizar. Ok, perfecto. Listo, doctora. Bueno, también nos preguntan, por favor, ¿me podría explicar nuevamente cómo es la preparación de granos como chips? Bueno, entonces, esos granos como chips se dejan en remojo, se lavan, se dejan 24 horas en remojo con una cucharadita de bicarbonato. A las 24 horas se cuagan y se ponen en la freidora de aire para las personas que tienen freidora de aire y los dejan más o menos 45 minutos hasta que queden crocanticos. Y los van mirando, entonces ya les pueden poner finas hierbas, le pueden poner condimentos, le pueden poner limoncito y con eso pues los niños van a tener otras opciones diferentes como para que cuando les da por picar, esa puede ser una buena alternativa. Entonces lo pueden hacer o con garbanzos, o con lentejas, o con blanquillos, con el grano que quieran. Recuerden que esa es una opción, o también las hamburguesas o las albóndigas de leguminosas son una buena opción. Muy interesante, ¿no? Es como una alternativa a lo que desafortunadamente los niños se habitúan, que es el consumo de paquetes, ¿no? Entonces, Exacto. claramente esto es mucho más saludable. Y si le ponemos esos chips con una fruta, un snack muy Sí, rico para ellos. sí, claro, es verdad. Bueno, doctora, también nos preguntan, ¿cómo sería una rutina de alimentación diaria para un niño que está iniciando su cambio de estado ambulatorio a silla de ruedas? ¿De qué edad? Bueno, no nos Bueno, mencionan acá, de pronto bueno, es más como entonces la ahí fase. lo importante es que por la fase en la que se encuentra el niño, ya no puede seguir comiendo la misma cantidad de alimentos que consumía antes. Como no se va a mover tanto, necesitamos darle más fibra. ¿Para qué? No le vaya a dar estreñimiento. Necesitamos mejorarle el volumen de líquido y ahí pasa algo que a veces los niños ya por pereza ahí de tener que bajarse de la silla para ir al baño y hacer chichi, entonces a veces no toman líquido. Entonces ahí es muy importante que el cuidador esté pendiente de hidratarlo todo el tiempo y en ese caso, cuando ya va a ir en esa etapa de transición a la silla de ruedas, debe
tener mejor aporte de proteína y bajarle un poquito a la porción de carbohidratos. Entonces ahí le aumentan los vegetales, le aumentan la proteína y hace un ajuste con el carbohidrato de las comidas principales. Y de esa forma evitaríamos que el niño vaya a llegar a sobrepeso y se nos salga de metas. Ok, perfecto. Listo, doctora. Bueno, también aquí alguien nos comparte como una receta. Sí, Dice muy bien. tres cucharadas de linaza molida, un huevo y una cucharada de yogur griego natural, un poquito de sal, un poco de polvo de hornear, se hornea o en la sartén, sale un pan nutritivo y se puede comer con palta. Ah, bueno, ese es de Chile, con aguacate. Esa es muy buena opción y mira que esa receta de muy bien, muchas gracias, me parece muy adaptada y acá en Colombia lo único que le cambiaríamos es que no le decimos palta sino aguacate y le podemos medio aguacatico y mira que esa receta puede ser muy chévere para que lo tengan preparado, por ejemplo, para 2 o 3 días, lo refrigeran o lo congelan y después lo pueden ir calentando y es una buena opción. Muchas gracias por esa recomendación. La tendremos en cuenta para de pronto recetarios futuros. Sí, así es. Bueno, la señora Luz María Barranco nos pregunta, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por sus recomendaciones. Gran ayuda para complementar la alimentación de mi hijo. Ella pregunta, ¿puede consumir vinagre de manzana y qué tipos de aromática podría consumir mi hijo? La palabra del millón, ¿cuántos años tiene el niño? Que de acuerdo a eso nos podemos adaptar. Si es un niño ya mayor de 12 años, le podemos dar una cucharadita postrera de vinagre de manzana en un vaso con agua, porque finalmente el vinagre de manzana lo que hace es regular la respuesta a la insulina, ayudar a que se metabolicen mejor los nutrientes y estimula la producción de microbiota intestinal. Que tenga contraindicación, no, lo importante es que la porción debe ser muy pequeña. Entonces tú vas empezando con porciones muy pequeñitas, si es muy pequeño el niño, con goticas, y si es un niño más grande, con una cucharadita, y pienso que no tendría pues ningún lío. Lo importante es individualizar la porción de acuerdo a la edad del niño. Ok, perfecto. Sí, bueno, aquí la mamá nos responde que el niño tiene 11 años, Ah, entonces bueno, como entonces comentario ahí aplica una adicional. cucharadita postrera. Ok, perfecto. Entonces, para que la mamá lo tenga en cuenta. Perfecto. Bueno, preguntan, ¿qué proteína tendría que tomar mi hijo? Tiene 12 años y tiene reflujo. Bueno, pero la proteína es porque tiene déficit de proteína o estamos buscando estrategias para regular el reflujo. Entonces, sí es que queremos tener como estrategias para que la proteína no le haga daño por el reflujo, entonces lo que manejamos es texturas. Entonces, recordemos que ya no le vamos a dar el bloque de carne grande, sino que lo podemos licuar o procesar y le damos alimentos un poco más espesos y en volúmenes más pequeños para que él pueda deglutirlo más fácilmente. Ya si le vamos a dar carne o otro tipo de cosas que sea preferiblemente molida y que sean porciones más pequeñas e ir modulando también el tema de los líquidos, que a veces, por ejemplo, cuando se les da mucha sopa y tienen reflujo, pues se devuelve el contenido alimentario. Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. Si ya hablamos de una proteína para suplementar, pues ya tendríamos que individualizar de acuerdo como a las condiciones del niño, al país en el que se encuentre, cuál sería la proteína, que podría ser una proteína indicada para población pediátrica, entonces ahí no aplica una proteína whey o una proteína de esas que consumimos normalmente, sino que tendríamos que buscar, ya de acuerdo como al país y al estado del niño, individualizar sería el aporte de proteína. Pero recuerden, papás, siempre cuadramos primero alimentación y cuando la alimentación no es suficiente, buscamos la suplementación, ¿sí? Pero primero una cosa y luego la otra, ¿listo? Listo, perfecto, doctora. Bueno, aquí pues cabe la aclaración, la fundación pues atiende, apoya a pacientes de todo tipo de distrofias, ¿sí? Hoy obviamente pues la charla estuvo orientada hacia la distrofia muscular de Duchenne, sin embargo pues alguien nos pregunta aquí que si estas indicaciones también servirían para otro tipo de distrofia, por ejemplo la distrofia de Emery-Dreifuss. Pues en este momento, o sea, teniendo en cuenta si el paciente no ha tenido como una asesoría nutricional para esa condición, podría hacerlo como plan de transición mientras pueden individualizar
el tratamiento con el paciente. Pero ya con eso me parece muy importante porque para los próximos eventos podemos dar como varios procesos de Opciones. Ujú. intervención. Entonces ya decimos, con la fundación tenemos estas condiciones, entonces yo me adapto y podemos ir desarrollando las otras, pero por ahora podría ser una transición siempre y cuando se individualice el tratamiento ya con el equipo interdisciplinario que está haciendo todo el abordaje. Ok, doctora. Bueno, hoy están muy participativos, hay Muy muchísimas bien. preguntas. Esperamos que pues podamos resolverlas todas. Continúa aquí Juan David Pacheco Durango, nos dice buenas tardes. ¿Cómo hacer para ir estimulando la alimentación en paciente de 17 años que tuvo un episodio de ahogamiento al comer, perdón, y ha quedado con dificultad para comer? ¿Cómo se alimentaba? Entonces, de pronto, como alguna sugerencia Bueno, frente a eso. entonces ahí recordemos volúmenes pequeños y la alimentación líquida, espesa. En algunos laboratorios, algunas industria farmacéutica tiene unos espesantes que pueden ayudar mucho como con esas características. Y ahí la recomendación es fraccionar en volúmenes muy pequeños, de a onza. Y de acuerdo a la tolerancia, tú ya vas aumentando. Entonces recuerda que en esa onza puedes utilizar una sopa que lleve una verdura verde, una amarilla, algo de proteína y algo de carbohidrato pequeño, lo cocinas y lo procesas y le puedes dar esos volúmenes. Esa podría ser una opción. Como ya es un paciente de 17 años y tiene un deterioro en su estado nutricional, ya podríamos también entrar a buscar un suplemento nutricional adecuado para ayudarle a que podamos prevenir ese deterioro en su estado nutricional. Entonces ahí Ok, es como fraccionamiento y volúmenes pequeños y mucha observación. listo, perfecto. Bueno, tenerlo en cuenta entonces para esta Sí, persona que nos comenta. También Evan Castro, pues nos saluda, nos dice que pues él tiene 11 años y que lo que más le preocupa es bueno, esta debe ser la mamita la que comenta, ¿no? sí. Lo que más le preocupa es lo máximo que le puede dar en la noche. Dice que él tiene sobrepeso y que por ahora únicamente pues le está dando leche, pero que le preocupa que él queda con hambre y pues en el día come huevo y arroz y no sé si es conveniente darle algo adicional en la noche. Sí o sí, él debería estar comiendo temprano. O sea, darle la comida más o menos 6 o 7 de la noche y debe tener lo ideal. Si es un niño que está en crecimiento, lo mismo el almuerzo, el huevo, si tiene huevo, algo de verdura, que no se compliquen. Puede ser tomate, aguacate, zanahoria, lo que tengan. Entonces, Ujú. que sea la porción de verdura, la porción de huevo y algo de arroz pequeño y ya no darle más comida. Se lavó dientes y hasta mañana. Porque ¿por qué los niños terminan comiendo después cosas que no les interesan? O, perdón, que no les convienen, porque no tienen una buena ingesta en los horarios de comida. Entonces es muy Ujú. importante tener esos horarios, tener muy claros los alimentos que ellos reciben ahí, para que después de eso ya no se les da absolutamente nada, porque si ellos tienen reflujo y está comiendo a las 8 o 9 de la noche y se acostó a dormir, entonces es un niño que va a tener riesgo de reflujo, alteraciones gastrointestinales, pero la parte bonita de esto es que se puede prevenir. Ok, perfecto. Bueno, aquí la señora Ana Contreras también nos comparte su comentario. Dice, mi hijo para su problema de obesidad le mandaron el aceite de coco para preparar sus alimentos y la dieta balanceada. Le recomiendo pues esto es un nutricionista. En la prueba de laboratorio, su perfil lipídico y glucosa salió normal y llegó a bajar más de 20 kilos. Bueno, es una tendencia que es como dieta cetogénica, pero yo no puedo, y muy valioso, pero mira que esto es muy respetable porque hizo un seguimiento y individualizaron el tratamiento, pero yo desde acá, o sea, dando las recomendaciones, no puedo generalizar porque recordemos que cada paciente es único e irrepetible. Muy bien y felicitaciones por el caso de tu hijo, pero la idea y la recomendación para todos los otros padres es que se den la oportunidad de individualizar el tratamiento y no seguir pues como recomendaciones generalizadas. En este caso fue un caso muy exitoso, muy bien, pero no podemos hacer el seguimiento y tenían como patrones de seguimiento en exámenes de Ujú. laboratorio.
Pienso que ahí no sería tanto como, no sé si sería aceite de coco, triglicéridos de cadena media aislados. Entonces ahí ya es como otro tipo de tratamiento que se utiliza en algunos pacientes con algunas alteraciones neurológicas Ok, y genéticas. listo, doctora. Bueno, también Emilce Martínez nos comenta, dice, tengo un hijo con distrofia muscular de Duchenne, vivimos en Guatemala, el niño venía con sobrepeso desde enero, pero pues le bajamos los carbohidratos, cero azúcar, a excepción de las frutas. Ha bajado mucho, estaba consumiendo pues mucha proteína y dice ella que es aprender a bajar y subir en porciones. Sí, seguramente como el manejo de las Muy bien, y porciones. mira que te felicito porque muy bien por tu hijo, lo que estás haciendo es valioso. Y la pregunta, ¿ella quería hacer un comentario? No, únicamente quería como compartirnos como su experiencia con Ah, su mira, hijo. muy valioso y eso es una motivación para los otros padres y para los cuidadores o si hay pacientes que sí se puede lograr, ¿sí? Sí, claro. Felicitaciones por ese caso de éxito. Vale, perfecto. Bueno, María Teresa Velázquez Ramírez nos dice, mi hijo tiene 22 años, me dice que tiene un grado de desnutrición muy alto. ¿Qué puedo hacer? Dice ella que toma suplemento alimenticio, pero rebajado con agua porque le causaba malestar estomacal. Bueno, en ese caso sí sería importante individualizar como el tratamiento Eh, y él por la edad que tiene sí podría utilizar una proteína de mejor calidad y hay productos, o sea, hay proteínas que combinan la proteína whey con leucina y los dos ayudan a estimular más el desarrollo de masa muscular, pero ahí sí sería importante como hacer como ya una consulta más individualizada para poder evaluar el contexto y poder dar una buena recomendación por el tema de la intolerancia que refiere la mamá que en algún momento no tuvo. Pero opciones para ayudarlo a mejorar el peso sí hay. Y tenemos muchas alteraciones, muchas opciones a nivel de productos, pero tenemos que individualizar y evaluar como toda la parte clínica de exámenes versus como la parte gastrointestinal para detectar cuál sería el mejor para él. Sí, señora, así es. Bueno, Ujú. sí, seguramente aquí muchas personas tienen inquietudes muy particulares. Muy Claramente, pues puntuales, sabemos, sí. sí, del afán sobre este tema. Pues eso también habla como del interés sobre esta charla y pues les agradecemos de verdad mucho por esa participación tan activa que han tenido todos. También pues varias personas vi que mencionaban si de pronto la doctora tiene algún recetario o algo que nos pudiera compartir, que se pudiera como aplicar, no sé, a diferentes condiciones, edades, Bueno, ese es para... un muy buen tema y una buena pregunta para la fundación, porque la idea es que si nos ponemos a trabajar en él, podemos de pronto en un próximo evento tener un buen producto, un libro digital que podamos compartirles. Entonces, en este momento no tenemos nada así como muy estructurado, pero lo Ujú. podemos desarrollar de acuerdo como a todas las preguntas y lo que vamos viendo acá y pienso que lo podríamos hacer, pero en este momento que lo tengamos ya estructurado, no, pero esa va a ser una de las tareas que vamos a hacer ahora, entonces con la fundación, con el nuevo logo y con la innovación y la nueva imagen, vamos a mirar cómo lo podemos desarrollar y próximamente les estaremos contando. Puede ser una opción y ese pues no es complejo y lo podemos hacer digital y se les comparte. Bueno, entonces ya nos queda de tarea para próximas oportunidades. Entonces, de esta forma hemos llegado a la parte final de nuestro webinar. Queremos agradecerle profundamente a la doctora Sandra por habernos acompañado, habernos participado y compartido todo su conocimiento frente a este tema. Les recordamos la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares míos. La encuentran en Instagram, Facebook y X. Gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro. Feliz tarde. Que estén muy bien, hasta luego, me encantó compartir con ustedes y hasta la próxima oportunidad que podamos ya ayudarles entonces con el material que nos solicitaron. Y esperamos, recuerden, conocimiento sin acción no nos lleva a nada. Entonces la invitación es dar pequeños pasos para grandes cambios. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz tarde. Que estén Chao. muy bien.